Ok, muy bien. Entonces, estamos en la clase número 25 y la pregunta base de esta mañana es la siguiente, ¿cierto? Ya habiendo hablado de algunas instituciones que Dios ha creado, como lo son las autoridades civiles y también la semana pasada habiendo visto el matrimonio, hoy vamos a hablar de este tercer grupo o tercera institución que Dios ha establecido, que es la iglesia. Y la pregunta de base es, ¿cuál es el pueblo de Dios? Y el tema principal que vamos a estar desarrollando es la iglesia. Y hoy vamos a estar analizando bastantes cosas, varias cositas. No vamos a profundizar en algunos detalles porque también recuerden que eso es parte del curso membresía, cuando hablamos de la iglesia, cómo está constituida, quién es el liderazgo de la iglesia y todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros lo mencionamos cuando hicimos el curso de membresía. Por tanto, esos detalles no los vamos a estar ahondando en esta oportunidad, pero sí vamos a estar definiendo o hablando de la temática de la iglesia, lo que teológicamente se conoce como la eclesiología, de una manera bastante general. Así que eso es lo que vamos a estar hablando durante esta mañana. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo es la siguiente. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Iglesia, la palabra iglesia deriva del griego eclesia, que significa básicamente una reunión, un grupo de personas. La palabra eclesia, que es la empleada en el texto griego, era comúnmente utilizada para referirse a sindicatos en muchas oportunidades. Por ejemplo, el sindicato de pesca de aquel entonces se le denominaba la eclesía de la pesca. Entonces, eclesía o iglesia es un término que significa comunidad, congregación, pueblo, ¿ya? Entonces, cuando en la Biblia hablamos de iglesia, se está refiriendo al pueblo de Dios. Por esa razón es que la respuesta que vemos acá es la siguiente. La iglesia es el pueblo de Dios y está compuesta por todas las personas que han recibido la gracia salvífica de Dios y la obra interna del Espíritu Santo. Entonces eso es lo primero. La iglesia es el pueblo de Dios. Esa es la definición más básica, más sencilla de lo que significa ser iglesia. Y como es el pueblo de Dios, la iglesia está constituida por todas, y note bien esto, todas, en el sentido literal de la palabra, todas las personas que han recibido la gracia salvífica de Dios y la obra interna del Espíritu Santo. Esa es la primera parte de nuestra respuesta. La iglesia es el pueblo de Dios, hermanos. Si tú has creído en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, eso significa que tú eres parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia de Cristo. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has creído en el Evangelio, has confiado en nuestro Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres parte de la iglesia de Cristo, ¿ok? Ahora bien, y también que han recibido la gracia salvífica y la obra interna del Espíritu Santo. Eso es lo primero. En segundo lugar, en segundo punto importante de esta definición, es que la iglesia es llamada católica, porque es universal. Y aquí es donde es necesario aclarar algunos conceptos por los cuales muchas veces nosotros peleamos de alguna forma y que en realidad discutimos porque no conocemos realmente lo que significan los términos o tenemos un entendimiento de algunos términos en función a lo que hemos conocido y lo que hemos aprendido o asimilado. Sin embargo, es necesario definir los conceptos desde el principio para que sepamos de lo que estamos hablando. La iglesia cristiana, nosotros somos parte de la iglesia católica. Católica, me estoy refiriendo no a la iglesia católica romana que se encuentra en Roma, sino a la iglesia católica. Católica significa que es universal. Es decir, la iglesia de Cristo es universal, puesto que está constituida de personas de todo el mundo, de todo el universo. Por ese sentido se considera esta expresión universal y que deriva del el latín, es católica. ¿Ya? Entonces nosotros como cristianos somos parte de la iglesia católica, sí, pero no somos parte de la iglesia católica, apostólica y romana,
que es otra cosa totalmente distinta. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana lo que hizo fue usurpar de alguna manera el término católico, pero en realidad ellos son una falsa iglesia. ¿Por qué? Porque no se sujetan a Cristo como el único Salvador y mediador ante el Padre, ni tampoco obedecen la palabra de Dios. De forma que la iglesia cristiana, iglesia protestante, evangélica, es la iglesia católica porque es parte de la iglesia universal de los santos redimidos que se encuentran en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario definir este término. ¿El cristiano es parte de la iglesia católica? Sí, porque es parte de la iglesia universal, que se llama católica. Ahora bien, no somos, y que note bien, quede claro, no somos parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuya sede se encuentra en el Vaticano, en Roma. No, nosotros no somos parte de esa iglesia que usurpó el título de católico y se lo adueñó. Nosotros sí somos parte de la Iglesia Católica porque la iglesia es universal. Ya eso es un elemento importante a considerar para que cada uno de ustedes también vaya cambiando de alguna forma ciertos conceptos que traemos internalizados o que son conocidos dentro de la iglesia evangélica, más que nada por una cultura, más que por un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído, yo sé que sí, y muchas veces lo he dicho, pero nunca está de más volver a repetirlo, puesto que cada vez es más común esto. Muchos cristianos dicen que Jesucristo no es religión, sino que es relación. Y esto es un paréntesis que estoy realizando, más que nada para que entendamos la importancia de tener los conceptos correctos. Y cuando alguien dice que Jesucristo no es religión, sino que relación, está totalmente equivocado, porque la palabra religión, etimológicamente hablando, viene del latín, que es religare, que significa, religión significa relacionarse. Entonces la religión es el medio por el cual el hombre se relaciona con Dios. Y Dios se relaciona con el hombre. Por eso el apóstol Pedro habla de la religión pura y sin mácula en su epístola universal. Por tanto, el concepto religión no es malo. Cuando te preguntan qué religión eres y tú no vas a decir, oye, no, es que Jesús no es religión, Jesús es relación. No, Jesús sí es religión porque es etimológicamente hablando relación. O sea, religión y relación es la misma palabra, significa lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Lo que es malo sí es la religiosidad. Eso es malo. Pero la palabra religión ha sido mal empleada, mal entendida y pisoteada, cuando en realidad la palabra religión no es una mala palabra. Religión significa relación, etimológicamente hablando. Cierro el paréntesis para volver a referirme a que la iglesia es católica en el sentido que es universal. También a la iglesia universal se le conoce como la iglesia invisible, y esto es un término que varias veces lo he mencionado, ¿cierto? La iglesia invisible. ¿Qué significa la iglesia invisible? La iglesia invisible hace relación ¿a qué? Al número completo de los elegidos que han sido, note esto, que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. O sea, la iglesia invisible es el cuerpo de redimidos a lo largo de toda la historia, tanto en el Antiguo Testamento, antes que Jesucristo viniera y ejecutara su obra de redención, como después de la obra de Cristo. O sea, todos aquellos que han recibido la gracia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son parte de lo que se conoce como iglesia invisible. Recordemos que este es un término acuñado de Agustín de Hipona, quien señalaba que la iglesia invisible era todo el cuerpo de creyentes redimidos a lo largo de la historia que el ojo humano no puede ver. Por eso hablamos de iglesia invisible, porque yo no puedo ver con mis propios ojos a todos los redimidos en toda la historia del mundo.
por eso también se habla de iglesia visible, y la iglesia visible es la que se reúne todos los domingos, la que uno puede ver con sus ojos, mientras que la iglesia invisible corresponde a todos los santos, los redimidos de toda nación, pueblo, lengua y edad. O sea, edad me refiero a época, ya sea antes de Cristo o después de Cristo. Esa es la iglesia invisible. Por tanto, volvamos a definir, la iglesia es el pueblo de Dios compuesto por todas las personas que han sido redimidas, lo que se conoce como iglesia invisible, que incluye a toda persona de todo pueblo, lengua y nación, y también época, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, esa es la primera parte de nuestra pregunta. Y aquí vemos nosotros en pasajes que en este caso el mismo Señor Jesucristo señaló cómo es que el término iglesia es utilizado por nuestro Señor. Particularmente el Señor Jesucristo utiliza 2 veces en los evangelios la palabra iglesia, que deriva del griego eclesía. Note este pasaje importante, dice en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No voy a perder tiempo en este momento para explicar que cuando está diciendo aquí que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no voy a explicar porque creo que va en otro contexto tal vez, que en realidad aquí no está diciendo el Señor que Pedro es la roca de la iglesia. No, no, no. La roca sobre la cual edifica la iglesia es la declaración que Pedro hizo en el versículo anterior, en Mateo 16, 17, que ustedes lo pueden revisar después. Por tanto, no va a perder tiempo porque aquí los católicos romanos, por ejemplo, utilizan este pasaje para decir que Pedro es la roca de la iglesia, el fundamento, el primer papa, etcétera. Cosas que, como les comentaba, no tiene sentido discutir ahora. Sin embargo, aquí está hablando el Señor Jesucristo de la edificación de su iglesia sobre la declaración de que Jesucristo es, ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, que fue lo que salió de la boca de Pedro cuando el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que yo soy? Entonces aquí vemos cómo el Señor habla que Él edifica su iglesia. La iglesia es edificada por Cristo. ¿Por qué? Porque corresponde al grupo de personas que han sido redimidas por la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario a lo largo de toda la historia. Es Dios quien edifica su iglesia. La iglesia no la edificamos nosotros. Es Cristo quien edifica su iglesia. Y eso es algo también que vamos a estar señalando un poco más adelante. Eso es lo primero, entonces. Ahora, también vemos en Efesios capítulo 1, verso 22, lo siguiente. Y todo lo sometió bajo sus pies, haciendo alusión a Cristo. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí vemos que nuevamente se habla de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Antes de continuar, recuerde que existe la opción de chat. Existe la opción de chat donde pueden dejar sus preguntas, o si no, más adelante también vamos a tener un tiempo de pregunta y respuesta para que la anote por ahí y la haga más tarde, o bien puede escribirla en la sección de chat, no hay ningún problema. Así que para que esto no se vuelva un monólogo, sino que también haya retroalimentación y podamos asegurarnos de que estamos entendiendo todo lo mismo, ¿ok? Así que ya lo saben, la sección de chat, o bien puede levantar su mano, como también tiene la opción de levantar la mano aquí en el programa, le dice levantar la mano para hacer una pregunta, o si no, al finalizar el estudio propiamente tal. Entonces, continuamos con esta idea. Efesios capítulo 5, versículo 23. Hace una alusión aquí al matrimonio, pero, como les comentaba la semana pasada, el matrimonio es solamente una sombra, un símbolo de lo que correspondería a la relación arquetípica de Cristo con su pueblo, Cristo con la iglesia. Aquí en Efesios capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, cómo es que la Biblia nos habla de este término iglesia. La iglesia, hermano, no es el edificio. Yo recuerdo que en la primera clase de religión que tuve cuando pequeño,
En primera clase me explicaron, y ni siquiera eran cristianos, eran una profesora de religión católica, me decía, nos dijo en realidad que la iglesia no es la construcción, sino que la iglesia es el grupo de personas. Y en ese sentido, esa profesora de religión tenía toda la razón. La iglesia no es el edificio, el edificio es el local, algunos le llaman templo, cuando en realidad no necesariamente es un templo, es un lugar donde los santos se reúnen. Porque la iglesia es el grupo de personas que han sido redimidos por el Señor. Y así lo define Wayne Grudem, un teólogo bautista, dice, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ya, esa es una definición de iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ahora, la segunda parte de la pregunta número 1, que es la iglesia, tiene que ver con esto también, de qué forma la iglesia es llamada en las escrituras. Y no solamente se habla de ella como iglesia, sino que también se utilizan otras analogías, como por ejemplo, lo acabamos de leer, la esposa. También se le llama el cuerpo de Cristo. También es llamada la plenitud de aquel que llena todo en todos. También se le llama familia, también se le llama a la iglesia o los discípulos como las ramas de una vid, también como un edificio, como un nuevo templo, o también, según lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí nos encontramos nosotros con algunas formas, maneras en las cuales también se habla de la iglesia en la Biblia, ¿ya? O sea, no solamente habla de la iglesia en las oportunidades que literalmente la palabra iglesia aparece escrita en el Nuevo Testamento, sino que además de eso también se refiere a la iglesia con otros nombres, con otros títulos, ¿cierto? De una manera alegórica, como la esposa, el cuerpo, la rama de un edificio, ¿cierto? La rama de una vid, perdón, un edificio, un nuevo templo, y como columna y baluarte de la verdad, y eso es lo que vamos a pasar a revisar en algunos pasajes que prosiguen a continuación. Colosenses capítulo 1, verso 18, y luego nos vamos a saltar al verso 24. Dice así, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y ahora nos vamos a saltar al versículo 24, donde el apóstol dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo señala a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 11, también se muestra a la iglesia como una ciudad, una ciudad. Apocalipsis 21, 9 al 11 dice, vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Entonces note cómo aquí se habla de la esposa del Cordero, es decir, la iglesia, y cuando se le muestra a la iglesia en su visión, ¿cierto?, simbólica al apóstol Juan, vemos que aparece la ciudad santa, Jerusalén. Por tanto, también se refiere a la iglesia como la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Obviamente no la Jerusalén física que hoy encontramos, ¿cierto?, en Medio Oriente, en Israel, sino que la verdadera Jerusalén, la santa ciudad que está en el cielo de Dios, ya que correspondería al pueblo de Dios. Ahora bien, habiendo hablado de que existe dentro de la definición de la iglesia la expresión que es católica, es decir, que es universal, también surge la importancia de decir o preguntarnos, ¿es una iglesia o hay varias iglesias? Ahora, la respuesta es que toda persona en el mundo que profesa la fe del Evangelio y obedece a Dios por medio de Cristo es parte de la iglesia. Pero además, la iglesia está compuesta de congregaciones locales, es decir, hay
una iglesia universal, que es la reunión de todos los santos escogidos, salvados y redimidos de todo pueblo, lengua, nación y toda época, que es lo que definimos anteriormente. Pero además de eso, hay iglesias locales, congregaciones locales, las cuales, y vamos a verlo también, pueden dividirse en la iglesia de Antofagasta, haciendo alusión a todas las iglesias locales que existen en nuestra ciudad, o también iglesia local como la nuestra, Iglesia Cristiana Antofagasta. Entonces, la iglesia universal está compuesta de iglesias locales, ¿ok? Eso es importante. Y también vamos a más adelante hablar de la importancia de que un creyente no debe conformarse solo con ser parte de la iglesia universal, sino que también tiene una responsabilidad de ser parte de una iglesia local, ¿ya? Y eso es algo muy necesario que lo vamos a estar sustentando bíblicamente un poquito más adelante. Por tanto, la respuesta a esta pregunta, ¿una iglesia o varias iglesias? La respuesta es una y varias, en el sentido de que es una iglesia universal, pero que esta iglesia universal está constituida por diversas iglesias locales. Y lo vemos en las escrituras de muchas formas. Por ejemplo, lo vemos acá en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, donde Juan, ¿cierto?, está escribiendo, comenzando esta epístola, porque nunca olvidemos que Apocalipsis no tan solo es un libro con un contenido profético, con figuras apocalípticas, sino que también es una epístola. Y note lo que dice acá Juan, en la salutación. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por tanto, acá el apóstol Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. En ese tiempo, ¿cierto?, habían geográficamente 7 iglesias. O sea, en cada zona había una iglesia, por así decirlo, ¿ya? Entendamos que estamos en el contexto del año 100 aproximadamente, de manera que no habían tantas iglesias locales como lo hay ahora en todo el mundo, sino que había, por así decirlo, una iglesia en cada ciudad, y de ahí toda la gente se adhería. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. O sea, Juan le escribe a las 7 iglesias, a la Iglesia Universal, pero particularmente a 7 iglesias. Vemos también acá otro texto en el cual aparece esta idea. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo está saludando a la iglesia. Y note lo que dice acá. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier parte, perdón, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De manera, queridos, que nosotros contemplamos aquí cómo es que se habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, pero también de todos aquellos que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Por tanto, habla de iglesia universal, pero también le está escribiendo a una iglesia particular, la iglesia de Corinto. Y también en Hechos capítulo 9, verso 31, notemos lo que dice acá. Dice, mientras tanto, la iglesia en términos genéricos, no está hablando de una iglesia local, sino que está hablando de la iglesia en general, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Se nota? Nota aquí usted cómo está hablando de zonas, la iglesia por zonas. Y también anteriormente Pablo habló de la iglesia en Corinto. Así que la respuesta lógica es que existe una iglesia universal compuesta por todos los creyentes, pero además Dios ha establecido las iglesias locales. Las iglesias locales, cuáles son muy necesarias para el crecimiento del creyente. Ahora, aquí nos encontramos nosotros también con una pregunta que puede ser un poco controversial para algunos, en función de pronto a los prejuicios que cada uno trae en función a cómo ha sido educado en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. Si entendemos nosotros que la iglesia corresponde al pueblo de Dios, ¿cierto? Corresponde al pueblo de Dios. Esa fue la primera definición que vimos. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces es necesario también responder esto. Dios tiene un pueblo o dos. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy común hoy y hace bastante tiempo ver a hermanos cristianos,
a los cuales yo amo mucho también, porque son muy buenos hermanos, pero que de pronto tienen una concepción errada de lo que respecta a esto. Hay hermanos, buenos hermanos, que creen que Dios tiene dos pueblos. Uno sería la iglesia, ¿cierto?, de aquel que estamos hablando, y otro sería Israel nacional, o sea, la nación de Israel. Eso es lo que algunos creyentes piensan. Ahora, conforme a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que las escrituras señalan, la verdad es que Dios tiene un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene un pueblo llamado iglesia y un pueblo étnico nacional llamado Israel. No, Dios tiene un solo pueblo, un solo pueblo. Y eso es necesario porque también en esto hay una distinción en cómo se concibe el plan perfecto de Dios. De alguna forma ya lo vimos cuando estuvimos hablando en el estudio del reino de Dios, ¿cierto? Que hace unas cuantas semanas atrás desarrollamos. Sin embargo, también es bueno en este punto donde estamos hablando de la iglesia como pueblo de Dios, responder esta pregunta. ¿Dios tiene dos pueblos? O sea, Israel nacional, ¿es el pueblo de Dios? Y eso es lo que vamos a estar respondiendo. Dios tiene un solo pueblo y el pueblo de Dios, está conformado, por todos los redimidos de todas las eras. Note bien, ningún pueblo, raza o estirpe puede hoy señalarse exclusivamente como el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el grupo de todas las personas que han sido redimidas en todos los tiempos. Y el Nuevo Testamento le llama a ese pueblo de Dios la iglesia. Ahora bien, ciertamente en el Antiguo Testamento se le llama a Israel, la nación de Israel, como pueblo de Dios. Eso es una verdad. O sea, el mismo Dios y los profetas llama a su pueblo, arrepiéntete de tus pecados y todas esas cosas, como lo vimos en libros como Oseas y también en los otros profetas menores. Por tanto, es cierto, en el Antiguo Testamento se le llama a la nación de Israel como el pueblo de Dios. Sin embargo, tenemos que entender eso como una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? La sinécdoque es una figura literaria en la cual se señala el todo por una parte, o viceversa, la parte por el todo. Ya, eso es importante. Por ejemplo, es como cuando tú para señalar algo específico señalas algo general. Esa es la idea. Por esa razón es que en el Antiguo Testamento es común encontrarnos con que Dios llama al Israel nacional como pueblo de Dios. Pero desde el principio, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, son todos aquellos que han confiado en el Señor, que han creído en el Señor, que han seguido conforme a la promesa que Dios hizo desde el comienzo. ¿Ya? Esto lo voy a estar desarrollando un poquito más en medida que transcurran los pasajes que vamos a estar revisando. Así que no se asuste. Pero por lo pronto, Dios tiene un solo pueblo y ese pueblo corresponde a todos los redimidos de todas las eras, de todos los países, de todos los lugares, de todos los idiomas, y ese pueblo es conocido en el Nuevo Testamento como la iglesia. ¿Ya? De manera que el Israel nacional no es parte del pueblo de Dios. ¿Ya? Hay israelitas que sí son parte del pueblo de Dios porque van a creer en Cristo. Ya, eso es una promesa. En Romanos capítulo 11 se habla de que Dios al final de la era, antes de la segunda venida de Cristo, va a haber una conversión masiva de parte de muchos israelitas, particularmente judíos, que van a volverse a Dios y van a recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Ya, eso es una verdad, nadie está cuestionando eso. Pero lo cierto es que el pueblo de Dios corresponde a todos los redimidos de todo pueblo, lengua y nación, ya sean la nacionalidad que sea, y lo vamos a estar revisando. Por tanto, podríamos señalar las siguientes cosas en función a esta declaración. La nación, y note esto, la nación, el país, ese que se encuentra en Medio Oriente, cuya capital hoy, ¿cierto?, sigue siendo Jerusalén, pero que en realidad está en disputa con los musulmanes. Esa nación de Israel que usted ve en el mapa no es el pueblo de Dios.
No es el pueblo de Dios, no puede ser el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es aquel pueblo que ama a Dios, sigue a Dios, obedece a Dios. Y ese pueblo nacional que usted ve allá, no es muy distinto a nosotros aquí en Chile, no es muy distinto a Estados Unidos en lo que respecta al pecado que existe. Uno de los primeros países en legalizar el aborto con todas las causales fue Israel. Por tanto, uno no puede decir que Israel es la nación de Dios, porque ¿cómo va a ser este Israel nacional que legaliza el aborto el pueblo de Dios? No, de ninguna forma. Tampoco se puede decir que Chile es el pueblo de Dios, porque también hay personas en este país que no están conformes a la voluntad de Dios. Entonces, no podemos nosotros señalar que un país en específico es el pueblo de Dios. La nación, país de Israel, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que Él salvó y escogió. Eso también es importante para poder responder por qué razón la nación de Israel no es el pueblo de Dios. La capital del homosexualismo mundial es Tel Aviv. ¿Y sabe dónde está Tel Aviv? En Israel. Vuelvo a repetir o a preguntar, ¿cómo esa nación de Israel podría ser el pueblo de Dios? Hay algunos hermanos, ¿cierto?, que tienen una concepción escatológica donde ven a Israel de una forma un poquito más elevada, y la verdad es que tenemos que ser bíblicos en esto. El Dios va a rescatar a muchos judíos al final de los tiempos y le va a dar salvación porque Él utilizó a ese pueblo para que el Mesías viniera. Por tanto, de la misma manera que nosotros como cristianos respetamos a María como una hermana nuestra que Dios utilizó para que viniera el Mesías, nosotros no podemos decir que María es la madre de Dios, ¿cierto? Como el catolicismo romano lo señala. De la misma forma, muy similar, el creyente debiese reconocer a la nación de Israel como el medio por el cual el Mesías vino a este mundo. La salvación viene de los judíos, cuando el Señor Jesucristo dice ahí en Juan capítulo 4 que la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué? Porque Él es la salvación y Él nació de la descendencia de Judá. De manera que en ese aspecto uno obviamente tiene un cariño especial por la nación de Israel, pero no debemos ovacionar a Israel, no decir, ellos hacen eso porque son el pueblo de Dios. La verdad es que si hacen algo bueno es por la gracia común que Dios establece o Dios da a ellos, pero la verdad es que hoy por hoy el pueblo Israel es sumamente ateo. Los que no son ateos son ultra ortodoxos, y los ortodoxos no se ciñen por la Biblia, ellos no se ciñen por el Antiguo Testamento, ellos se ciñen por el Talmud, que es la interpretación rabínica de la ley de Dios, que es muy distinta, que dista mucho de lo que es la voluntad expresa de Dios. De manera que Israel, nación que nosotros vemos hoy, no es el pueblo de Dios. El otro punto importante, que muchas veces también algunos hermanos se confunden con esto. Hermanos, la iglesia no reemplazó a Israel nacional, ¿ya? La iglesia no reemplazó a Israel nacional, porque nunca hubo una promesa al Israel nacional, sino que al Israel de Dios, el verdadero, aquel que venía de la promesa de Abraham. Entonces en eso tenemos que tener cuidado. No podemos decir que la iglesia reemplazó. Hay hermanos que señalan eso. Buenos hermanos también dicen que la iglesia reemplazó a Israel, porque Israel fue desobediente, por tanto Dios lo desechó y ahora Él escogió otro pueblo. No, eso no es así. La iglesia no reemplaza al Israel nacional. También ese término del reemplazo, o lo que algunos de una manera peyorativa le llaman la teología del reemplazo, se conoce como el supersesionismo, que es la misma idea, de que la iglesia reemplazó a Israel. Y la verdad es que no. La iglesia no reemplazó a Israel. La iglesia es el Israel espiritual. Y en la iglesia están contenidos todos los judíos, israelitas, del Antiguo Testamento como de esta era. Por tanto, podríamos decir que Pablo, ¿de quién era? Pablo es parte de la iglesia. Abraham, ¿de quién es parte? Parte de la iglesia. Los creyentes que vendrán generaciones más adelante, si es que el Señor no viene todavía, ¿de quién va a ser parte? De la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el Israel espiritual, no el Israel nacional. ¿Ok? Eso es necesario dejarlo claro. Ya le vuelvo a repetir. Si tiene dudas, pregunte. Esto es un espacio también para poder responder sus inquietudes.
Ahora viene todo el arsenal bíblico para poder defender lo que estoy postulando, por si alguno todavía está un poco dudoso. Pero lo importante es comprender esto. El pueblo de Dios, el verdadero Israel espiritual, está conformado tanto por israelitas como por gente de todas las naciones. El pueblo de Dios corresponde a todo judío que se convierte a Cristo, todo chileno que se convierte a Cristo, todo irlandés que se convierte a Cristo, toda persona de cualquier parte del mundo que se convierte a Cristo es parte del pueblo de Dios, el verdadero Israel, la iglesia de Cristo. ¿Ok? Eso es muy necesario. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene solo uno, que se conoce como la iglesia, como el pueblo de Dios, o también como el Israel espiritual, así se le conoce, así se le llama en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí, note bien esto, hermanos. Estos son el fundamento para poder señalar esto. Romanos capítulo 2, versos 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Se da cuenta cómo aquí el apóstol Pablo le está escribiéndolo a los romanos, ¿cierto? Una iglesia europea, le está escribiendo, señalando que el verdadero judío no es el que viene de una etnia, no es el que viene por haber sido nacido en Israel o ser parte de una familia descendiente de judío, es judío. No, el verdadero judío, el judío que recibe la promesa de Dios, que es parte del pueblo de Dios, es aquel que es interiormente. No el que tiene la circuncisión de la carne, sino el que tiene el corazón circuncidado por la obra del Espíritu Santo. Así que aquí el apóstol Pablo señala claramente que el verdadero judío, el judío espiritual, el desde la perspectiva de Dios, no es el étnico, sino aquel que proviene se acerca a Dios por medio de Cristo. Y eso es muy importante recordarlo y hacerlo notar. No olvidemos que el pacto que Dios hace con Abraham es parte de este pacto de gracia. O sea, el pacto que Dios hace con Abraham continúa y se desarrolla con el pacto palestino, como se le conoce, con respecto a la tierra, pero es el mismo pacto, no es un pacto distinto. Por tanto, las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplen en todos aquellos que están en Cristo. Así que ya sea judío, sea alemán, sea chino, lo que sea. Si usted cree en Cristo, es parte del pueblo de Dios, es parte del Israel espiritual, del judío espiritual, no del físico étnico. En Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Se da cuenta? No todos los descendientes de Israel son Israel. Hablando, ¿cierto? Y utiliza esta expresión para referirse al verdadero pueblo de Dios. O sea, no todos los que son descendientes étnicos de Israel son el verdadero Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, note bien, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces el apóstol Pablo nuevamente repite aquí esta misma idea, ¿ya? Entonces no nos perdamos. No todos los descendientes de Israel étnico son el verdadero pueblo de Dios, el Israel espiritual. En Romanos 9:25, note aquí cómo cita al profeta Oseas. Dice Pablo, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Entonces, aquellos que no eran parte del pueblo étnico, digámoslo así, Dios los llama a ser parte de su pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Vuelvo a repetirlo, un solo pueblo. No hay dos pueblos, bíblicamente hablando. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si ustedes son de Cristo,
¿A quién le está escribiendo Pablo? A los Gálatas. Galacia era una zona de Asia. Eso era Galacia, no era un país, no era una ciudad, no. Galacia era una zona que comprendía varias ciudades. Pablo le está escribiendo a estos hermanos de Asia, de Galacia, que no eran judíos, y les dice esto: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, en la iglesia, en el pueblo de Dios, se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por tanto, no es que la iglesia sea algo aparte. Hay muchos hermanos que han señalado que la iglesia es un misterio que no aparecía en el Antiguo Testamento, sino que apareció en el Nuevo Testamento, y que antes de la obra del Espíritu Santo o de la venida del Espíritu Santo no existía la iglesia. Y eso es forzar el texto. ¿Por qué? Porque se supone que la iglesia, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia, y le está diciendo: entonces ustedes son descendencia de Abraham, herederos según la promesa, dando a entender que la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple también en los Gálatas, en los hermanos de Galacia que no eran judíos. Y también, si se cumple en los Gálatas, se cumple también en nosotros. Por tanto, la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple también para nosotros. Así que no hay dos pueblos, no hay un pueblo antes de Cristo y uno después de Cristo. No está el pueblo de Israel nacional y la iglesia como dos cosas distintas. No, es un solo pueblo. Las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplen también en el pueblo de Dios, que es conocido en el Nuevo Testamento como la iglesia. Por tanto, no hay un reemplazo. El plan original fue dar a todo este pueblo de multinacional, darle la promesa que se señaló por intermedio de Abraham. Nunca olviden esto. Dios llama a Abraham y le dice: tu descendencia será numerosa como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, y tú y tu descendencia serán bendición para todas las naciones. El plan original de Dios fue la bendición de todas las naciones. Por tanto, las promesas que le hizo a Abraham son para todo el pueblo de Dios, que puede pertenecer a cualquier etnia y no exclusivamente a la nación de Israel. Así que eso es relevante, lo digo con énfasis para que no nos confundamos. Obviamente uno tiene que orar por Israel en el sentido de que se arrepientan, así como uno ora por China, así como uno ora por Chile, y también uno le tiene un cariño especial a la nación de Israel, puesto que el Señor Jesucristo pisó esa tierra. Entonces obviamente tiene un valor sentimental distinto, pero no podemos confundir ese valor sentimental con darle un lugar que no tienen, porque no es así, no es así. Dios va a tener misericordia de muchos judíos al final, antes que el Señor Jesucristo vuelva, y muchos se van a volver a Él, y ahí va a ser, ¿cierto?, lo que se conoce como la esperanza, ¿cierto?, de Israel al final. Pero la verdad es que no hay una restauración de Israel como una nación poderosa. No, la verdad es que eso no. ¿Por qué? Porque la promesa se cumple en Cristo y es extensiva a todos los pueblos y no necesariamente a una nación en particular. Ok, Efesios capítulo 3, versículo 6. Note lo que le dice Pablo a los efesios, es decir, a los hermanos que vivían en la ciudad de Éfeso. Note lo que dice: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea, los gentiles, que corresponden a todas aquellas personas que no son judíos, son coherederos, miembros del mismo cuerpo. O sea, ya tú seas africano, lo que seas, pero si has creído en Cristo, eres parte del mismo cuerpo, del mismo pueblo, que es el pueblo de Dios. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿ya? ¿A quién estaban en ese tiempo? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, todos ellos eran parte del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es universal y no solamente está limitado
a un pueblo específico. Así que, modo de conclusión, no hay dos pueblos, solamente hay un pueblo, el pueblo escogido de Dios para salvación. Ese es el verdadero pueblo. Israel nacional fue escogido por Dios como un medio para insertar al Mesías en el mundo. Pero el Israel nacional no tiene ninguna virtud por sobre otro país, sino que esa fue la bendición de ser usados por Dios, pero a la vez Dios tendrá misericordia de ellos al final de la era nuevamente, donde habrá una conversión masiva de judíos a el Señor Jesucristo. Porque como les comentaba, hoy por hoy, Israel nación es sumamente ateo, pervertido, perverso, y los que no son ortodoxos, que no tienen mucho que ver con la palabra de Dios o la ordenanza de Dios en el Antiguo Testamento. Así que no podíamos nosotros señalar eso. Así que todos estos hermanos también que tienen un poquito una confusión con respecto a lo que es judaizante, también debemos tener cuidado con eso, que cumplen algunas ordenanzas, utilizan algunas palabras hebreas como el Hashem, el Eterno te bendiga, y todas esas cosas. La verdad es que Dios utilizó a Israel, pero no teníamos por qué hablar en palabras hebreas, no teníamos por qué decir Yeshua, si el mismo apóstol Pablo no tuvo problema en decir Jesús hablando en términos griegos. O sea, no hay que decir, no, es que el verdadero nombre de Dios es Yeshua, no es Jesús, o Jesús, como se describía en el griego. La verdad sí es que los escritores del Nuevo Testamento, los mismos apóstoles, seguidores del Señor, no tuvieron problema en escribir el nombre de Jesús en otro idioma. Eso no tiene nada que ver, no tiene ninguna implicancia para nosotros. Como hoy día está todo este brote del judaísmo mesiánico, donde hablan del cese, del día del Shabbat y todas esas cosas. La verdad es que no pierda su tiempo, eso fue solamente una sombra para mostrarnos al Mesías que había de venir. Así que respetamos a Israel, obvio, como un país que necesita ser alcanzado por el Evangelio. Dios tiene un propósito eterno y una restauración futura para Israel. La verdad es que en el Nuevo Testamento no se ve eso, no se percibe eso, porque el pueblo de Dios no es el Israel étnico, el pueblo de Dios es toda persona que haya creído en Cristo, ya sea parte de Israel o sea parte de cualquier otra nación del mundo. Así que espero haber sido claro con eso, hermanos míos. Ya saben, si tienen preguntas, la pueden escribir o nos esperan al final de la clase. Por último, la última pregunta. No, no es la última, falta una más. Pregunta número 4. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Ya habiendo definido que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿cierto? Habiendo visto que el pueblo de Dios está constituido por toda persona, no solamente la iglesia, sino que también todos aquellos que están en Cristo, sea de cualquier nación, caemos a esta otra pregunta. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Y la respuesta es que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Ok? O sea, el dirigente de la iglesia, el cabeza, el líder, la autoridad máxima de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por designio del Padre, recibe todo poder para hacer el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia. Y esto obviamente hace alusión a que no puede haber ninguna persona que está en un lugar, en un trono sentado, que se llame Papa, que pueda ser el cabeza de la iglesia. El Papa de Roma no es cabeza de la iglesia de Cristo. Y eso tiene que quedar muy, pero muy, muy claro. Cristo es cabeza de la iglesia. El Papa es una persona solamente que fue exaltada por los hombres, pero en realidad solamente el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Ahora debemos entender esto. Esta expresión que parece como respuesta es extraída de la Confesión Bautista de Londres del año 1689. Ahora, en ese contexto, en el contexto del año 1689, nosotros debemos comprender que el papado era una fuerza que iba totalmente en contra de la iglesia que surgió de la Reforma, o que más bien fue rescatada de la Reforma. Entonces, obviamente, desde la perspectiva de los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, y así un sinnúmero de otros hombres, John Owen, John Knox, Janus, que vamos a citarlo,
La Iglesia Católica en realidad correspondía, según la propia apreciación de ellos, del anticristo. O sea, para los reformadores, el Papa era el anticristo, a ese nivel. O sea, nosotros sabemos que no es la personificación del anticristo, pero sí es claramente alguien que posee el espíritu del anticristo, ¿cierto? Como lo explica bien el apóstol Juan en su primera epístola, que el espíritu del anticristo ya está en acción, ¿ya? Y eso es claro, la Iglesia Católica Romana, particularmente por medio del liderazgo del Papa, es una entidad gobernada por el espíritu del anticristo. Así que en ese aspecto nunca alguien podría considerar que el Papa romano es cabeza de la Iglesia, porque la Escritura lo dice y lo señala claramente en Juan capítulo 10, verso 14 al 16. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí se está refiriendo obviamente a todo pueblo, lengua y nación. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. O sea, un solo pueblo y con un solo pastor, una sola autoridad máxima que es el Señor Jesucristo y no un papa. Juan Hus, un hermano que vivió en el año 1300 aproximadamente. Este hermano fue, él vivió en Praga, él fue muerto de una manera, fue quemado de una manera muy terrible por decir que la Iglesia Católica Romana no era la Iglesia de Dios y que el Papa no era quien gobernaba la Iglesia, sino que era Cristo el cabeza de la Iglesia. Y esto Juan Hus, es conocido Juan Hus como un pre-reformador, es decir, mucho antes del año 1517, donde se hace famoso Martín Lutero, el monje Martín Lutero, por sus 95 tesis. Entonces, mucho antes, 200 años antes aproximadamente, ocurre esto, 1400, perdón, 100 años antes. Ocurre esto. En el año 1400, Juan Hus señala esto. Por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, Católica y Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Aquí Juan Hus señaló estas declaraciones, ¿cierto? Y por medio de las cuales también le llevó a la muerte en la hoguera. Ahora vamos con nuestra última pregunta, que también tiene relación con la segunda pregunta. ¿Todos los creyentes deben ser parte de una iglesia local? Y aquí es donde es necesario prestar atención a la respuesta. Todo creyente tiene la responsabilidad impuesta de unirse a una iglesia local, cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Cuando son admitidos en una, también están sujetos a la disciplina y gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Esto es relevante, hermanos, porque sin duda hoy se ve una realidad grande. Hay muchos hermanos, hermanas que verdaderamente han confiado en el Señor, que creen en Cristo, que le siguen, pero que hoy, por diversos motivos, básicamente de malas experiencias, no se reúnen en una iglesia local o no son parte de una iglesia local. Están, digamos, no enojados con Dios, sino enojados con la definición de iglesia. Y todos dicen, bueno, si en la iglesia hay puro hombre, son todos pecadores y todas esas cosas. Y la verdad es que esa es una, digamos, una excusa para no ser parte de una iglesia local, cuando la verdad es que Dios ha instituido que todo creyente debe ser parte de una iglesia local. Porque es en la iglesia local donde viene el crecimiento. Hermanos, el hecho de ser cristiano no es solamente estudiar, no es solamente conocer, no solamente tener información, sino que también es relacionarse. El Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, Él no estuvo solamente, digamos, enseñándoles como un profesor universitario en una carrera de 3 años, en las cuales tenía clase a cierta hora y luego les daba libre a sus discípulos para que entraran a otra clase. No, su discipulado fue relacional. Por tanto, la forma del crecimiento cristiano no es tan solo formativo intelectualmente, sino también en lo que tiene que ver con el compartir. Por eso la iglesia es considerada como un cuerpo que está constituida por diversos miembros. Por tanto, es necesario que todo creyente verdadero sea parte de una iglesia local. No deberían existir
personas, hermanos creyentes que con justas razones tal vez no van a una iglesia porque dicen, ah, todas las iglesias son iguales, son gobernadas por hombres y el hombre es pecador y toda la iglesia, no hay iglesia perfecta. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Ninguna iglesia es perfecta porque la iglesia perfecta va a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí no hay iglesia perfecta porque el pecado todavía mora en cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia local. Pero el Señor estableció que dentro de estos redimidos existieron iglesias locales en las cuales todo creyente pudiese participar, servir, crecer y ser instruido y discipulado, no tan solo intelectualmente, sino también ser corregido en amor, animado, y eso es parte, y eso se da en el contexto de una iglesia. Hoy, ¿cierto? Con la tecnología, vemos a muchos, y de alguna forma, y sobre todo en este tiempo de pandemia, se ve mucho la visita, ¿cierto? O de alguna forma el conformismo al estar tranquilo y quedarse con ver videos de YouTube de algunos sermones de algunos pastores famosos o de buenos predicadores. Y la verdad es que eso no es ser iglesia, hermano mío. Si tú ves un video en YouTube de un sermón, de una predicación, la verdad es que no estás siendo parte de una iglesia local. Y es necesario ser parte de una iglesia local. A ti te puede gustar cómo predica Miguel Núñez, te puede gustar cómo predica Sugel Michelén, te puede gustar cómo predica John MacArthur, R.C. Sproul, etcétera, un sinnúmero de otros predicadores buenos que existen en las redes sociales, en YouTube y por otros lados. Tú puedes hacer eso, sí, lo puedes hacer, pero te digo algo, te digo algo. John MacArthur no tiene idea que tú existes. John MacArthur no ora por ti. Dios estableció las iglesias locales para eso, para el crecimiento, para la edificación de los santos. Y por eso es que es necesario ser parte de una iglesia local, donde evidentemente hay pecadores, donde hay gente imperfecta, donde vamos a tener que de muchas veces, tristemente, tener conflicto entre nosotros, y si es que somos maduros espiritualmente, rápidamente van a ser superados, pero si existe inmadurez, ahí hay otro tema, pero es necesaria la iglesia local. No podemos abstraernos de la realidad de la necesidad de la iglesia local, porque la Biblia lo dice, Dios lo instruyó, Dios estableció la iglesia local como parte de la iglesia universal. No puedes conformarte solamente con ser parte de la iglesia universal y decir, bueno, yo creo en Cristo, leo la Biblia, oro y con eso estoy súper bien. No, tú debes ser parte de la iglesia local, porque la iglesia local no solamente vas a ser servido, sino que también vas a servir en algo. Dios te va a disponer para servir. Por algo es la idea de un cuerpo donde todos los miembros van creciendo. Y también es necesario, ¿para qué? Para la predicación del evangelio. O sea, la misión de la iglesia es la capacitación de los santos para la obra del ministerio. El ministerio es la predicación del evangelio y la iglesia local es la encargada de eso. No son los seminarios teológicos. Los seminarios teológicos no son los encargados de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia es la que tiene que instruir a sus miembros a conocer de Dios para poder predicar, estar aptos para predicar el evangelio a las personas, a los perdidos. Por tanto, hoy existen todas estas entidades paraeclesiásticas que están de alguna forma usurpando el rol que corresponde a la iglesia local. Es la iglesia local la que tiene que mandar misioneros, no son organizaciones que son buenas porque hacen algo, pero que de alguna forma tratan de opacar quién tiene verdaderamente la responsabilidad de hacer eso, que es la iglesia local. De la iglesia local tienen que salir los creyentes, de la iglesia local tienen que salir los teólogos, de la iglesia local tiene que salir todo, no de otras entidades paraeclesiásticas. Entonces eso es necesario, pero para eso tú tienes que ser parte de una iglesia. No es suficiente ir a una entidad misionera y decir yo quiero ser misionero si es que tú no eres parte de una iglesia local. No, eso no corresponde, es la iglesia local. Pablo, Bernabé eran parte de la iglesia de Antioquía. Y en Hechos capítulo 13 se muestra cómo de la iglesia local de Antioquía Dios los manda a predicar el evangelio a Asia Menor. Entonces vemos cómo todo es parte de la iglesia local, surge, brota de la iglesia local. Entonces, pese a que hoy por hoy tenemos seminarios teológicos, lo cual no estoy diciendo que están mal, hacen una buena labor, pero una labor también que la iglesia local debería hacer. Las entidades misioneras también hacen una buena labor, pero esa responsabilidad es de la iglesia local. Y además también
la preparación de los santos, todas esas cosas tienen que ver con la iglesia local. Y para eso es necesario que tú seas parte de una iglesia local. Entonces, Dios ha dispuesto eso. Y también para la corrección. Mira, el predicador que tú ves por YouTube, que te puede edificar bastante, que puedes aprender mucho de él, no te va a... no te puede... no te va a guiar en tu problema particular, no va a orar por ti. Sujel Michelin no va a orar por ti, querido. Así que está bien, aprende, ve sermones, pero no te olvides la importancia de que la iglesia local es importante. Y una pregunta, ¿cómo se puede identificar la iglesia local ante tantas congregaciones? Ahí parece que continuaba la pregunta. ¿Cómo se puede identificar la iglesia local ante tantas congregaciones? La iglesia local es la iglesia, la congregación. Por ejemplo, aquí nosotros somos una iglesia local. La iglesia cristiana Antofagasta es una iglesia local. En Antofagasta hay otras iglesias locales también. A eso nos referimos cuando hablamos de iglesia local. ¿Ya? Una comunidad de santos que han sido salvados por Dios, donde se enseña la palabra de Dios y donde se capacita a los santos para el ministerio. Eso es una iglesia local. No necesariamente una iglesia en una zona, ¿cierto? Una ciudad, sino que la iglesia local se le llama o se le conoce a una iglesia con un letrero, como hoy, ¿cierto? En nuestro país y también en otros lugares, con un letrero distinto. Cada iglesia tiene un nombre distinto, pero independiente de eso, somos la iglesia de Cristo, pero cada uno representa una iglesia local. Entonces debemos comprender eso. Debemos comprender eso. Una iglesia local es un lugar donde se enseña, ¿cierto? Donde se prepara a los santos para la obra del ministerio, como bien lo dice Pablo en el libro de los Efesios, en la epístola de los Efesios. Y dice, donde se predica fielmente el evangelio, donde se ministra los sacramentos y donde se practica la disciplina eclesiástica. Claro, es una definición de 9 Marks, creo, es muy literal, de 9 Marks. Creo que eso lo escribió Mark Dever, me suena mucho Mark Dever. En fin, Sproul, bueno, lo repite, es algo que es constante, yo se lo leía a Mark Dever. Entonces, en definitiva, la iglesia local es una iglesia, una reunión de santos, donde están los hijos de Dios que se reúnen, sirven juntos, y también es importante la definición que tú mencionaste, donde aparece, se practica la disciplina de la iglesia. Eso igual es necesario. Muchas veces también hay creyentes que aman al Señor, pero que tampoco tienen una concepción de lo que implica ser iglesia, de lo que es la sujeción y del servicio. Estamos todos nosotros, y lo vimos cuando hablamos del curso de membresía, si somos parte de una iglesia local, para ser parte de una iglesia local tú tienes que entender que tienes tanto responsabilidades como derechos. Un derecho, ¿cierto?, es que se te instruya, es que se te guíe, es que se ore por ti, esos son derechos irrefutables, pero también hay una responsabilidad, y la responsabilidad es sujetarse al gobierno de la iglesia, además de aceptar la disciplina cuando ésta lo amerita, la corrección, ¿cierto?, cuando lo amerita. Entonces eso es muy necesario. Aquí hay una pregunta buena. Dice, o sea, si yo vivo en Antofagasta, ¿no podría ser miembro de una iglesia en Copiapó? Ah, claro, exactamente, Pame. Si eres tú, exactamente. O sea, si tú eres de Antofagasta, tú no deberías ser miembro de una iglesia en Copiapó, porque tú tienes que ser parte de una iglesia local, donde tú te puedas reunir. Y por eso es que en este tiempo es complejo esto. No sé si usted ha notado, vuelvo a la idea que manifiesta aquí la Pame, pero no sé si usted lo ha notado, pero yo no le llamo culto a esta reunión del domingo. A este tiempo que tenemos ahora le llamo reunión, pero no le llamo culto. ¿Por qué? Porque el culto es la reunión de los santos, no es la reunión virtual de los santos, es la reunión de los santos. Por tanto, este tiempo que estamos apartando en el Día del Señor es para instruirnos, para orar juntos, para cantar, pero yo no podría llamarle culto, porque el culto como tal, o servicio, tiene la idea de estar reunidos presencialmente adorando al Señor. Entonces, no podría haber un culto realmente, como lo entiendo yo, virtual. ¿Ya? Ahora, tampoco podías tú ser parte de una iglesia en otra ciudad, si tú estás en una ciudad determinada. Eso es necesario comprenderlo bien. Es necesario. Yo no puedo ser miembro de una iglesia en otro lugar y estar asistiendo a otra acá o no asistir a otra acá. No. Yo tengo que ser parte, en lo posible, ser parte de una iglesia
de una iglesia local que quede cerca de mi hogar, donde yo pueda servir y yo pueda aprender y ser de bendición para mi ciudad. Entonces debemos tener cuidado con eso. Muchos de nosotros, yo por ejemplo, fui criado en Concepción, en Talcahuano específicamente, después viví en Puerto Montt, después me fui a La Serena y ahora estoy acá. Yo no puedo ser miembro de una iglesia en Concepción, no puedo ser un miembro de una iglesia en Concepción. Yo estoy en Antofagasta, soy parte de una iglesia en Antofagasta. Cuando estuve en Puerto Montt, fui parte de una iglesia en Puerto Montt. Cuando estuve en La Serena, fui parte de una iglesia local en La Serena. Entonces, evidentemente, es necesario ser parte de una iglesia local. Ahora, dice, ¿qué pasa en el caso que las iglesias locales no prediquen fielmente la palabra de Dios? Si esto me hace buscar una congregación dentro de la localía y no la encuentro, ¿qué hago en ese caso? Bueno, una buena pregunta. Es una buena pregunta. A ver, a ver. Eh, a veces nosotros idealizamos un poco eh, a la iglesia, entendiendo, entendiendo, eh, entendiendo la idea. La definición de R.C. Sproul es bonita, pero que en realidad eh, idealiza una realidad que ni siquiera en la Biblia vemos en las iglesias que aparecen bíblicamente hablando. Cuando nosotros analizamos las reprensiones que Dios hace a Sardis, que hace a la Odisea, nosotros no vemos iglesias donde se predica fielmente el evangelio correctamente. Vemos iglesias que transan con algunas doctrinas que estaban erradas, pero el Señor le sigue llamando iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con la idealización. ¿Hay iglesias buenas, iglesias malas en función a la enseñanza? Sí, es cierto. Claro está. ¿Hay iglesias donde se predica más fielmente la palabra que otras? Sí, es cierto. Está claro. Pero debemos tener cuidado con idealizar la iglesia, ¿ya? Yo he sido parte de iglesias donde se predicaba deficientemente la escritura, sí, he sido parte. Y en ese tiempo me sujeté a esa iglesia fui parte de ellas. Entonces, no tenemos que, de alguna manera, hacer una distinción tan así. Ahora, hay muchas razones, yendo a la pregunta que señaló el Máximo, me imagino, que si yo voy a una iglesia local, ¿ya? Yo voy a una iglesia local y en esa iglesia local no se predica fielmente la palabra y se predican aberraciones, se predican lo que se conoce como herejías, cosas que no son conforme a la palabra de Dios realmente. Obviamente, yo soy una oveja del Señor, yo necesito acercarme a una congregación donde se enseñe fielmente la palabra de Dios. Entonces, en ese aspecto es entendible un cambio de iglesia, siempre y cuando lo que se enseñe en esta iglesia, de la cual me quiero ir, es totalmente aberrante y ajeno a la realidad de Dios. Ahora, si de pronto hay algunas cosas, y por ejemplo, me imagino que esto lo está hablando para una persona que es amigo tuyo, no creo que tú te quieras cambiar de iglesia, pero si tú ves, por ejemplo, un amigo que está en una iglesia donde quizá hay algunas cosas que están mal, que están equivocadas, eh, pero que no son transversales con respecto a la esencia del cristianismo, la verdad es que en ese caso yo no creo, no creo que sea tan decidor buscar otra iglesia. Pero si tú te ves afectado realmente porque quizá la iglesia que está enseñando cosas malas contra la voluntad de Dios, obviamente tienes que huir de ahí. Huid de ella, pueblo mío, le dice ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Refiriéndose a la ciudad celestial que se encuentra dentro de la Babilonia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, no hay que ser tan idealista, pero también no tenemos que ser tan pasivos. Y si tú tienes un amigo en otra iglesia, en otra ciudad, quizá tal vez que se encuentra, está en un lugar donde no enseñan la Biblia como corresponde, como dice en realidad, no es como corresponde, como ella está escrita, y señalan cosas que van totalmente contrario a lo que la palabra de Dios muestra, obviamente un buen consejo que busque dentro de su localidad una iglesia sana. Ahora aquí hay otra pregunta. Eh,
O sea, si yo vivo en Antofagasta no podría ser miembro de una iglesia. Eso ya lo leí. Aquí hay otra. Pero la gente por turno puede que tenga 2 iglesias locales, eso estaría mal. Iglesia local, ¿no? Es extraño eso. La verdad es que tener 2 iglesias locales, ¿no? Uno está en una iglesia local, no puede estar en 2 iglesias locales. Puede participar en una iglesia, por ejemplo, si tú estás en el caso de que estás en un turno, como dices tú, y por a veces motivo te toca quedarte allá una semana y tú participas de una iglesia allá, eh, está bien participar como asistente, pero ser miembro de una iglesia, tú solamente puedes ser miembro de una iglesia local. Entonces, ahí viene la pregunta de la PAME. ¿Se puede ser miembro de 2 iglesias locales? No. No. O sea, recordemos la diferencia entre have y el may en inglés. Entre puedo y debo. De poder puedo, lo cual, pero no está bien. Lo mejor es ser parte de, o ser miembro de una iglesia local. Y de hecho, cuando hablo de miembro, estoy hablando de todo el compromiso que eso involucra, ¿ya? O sea, yo puedo participar eventualmente si estoy en turno de otra iglesia que está donde el lugar, en la ciudad de mi trabajo, puedo asistir perfectamente, puedo escuchar la palabra de Dios, sí, pero ser miembro, obviamente, solo lo puedo hacer de una iglesia, ¿ok? Eso es entonces. Si tienen otra pregunta, háganle nomás, aprovechen, no hay problema con eso, ¿ya? O sea, en definitiva, miembro, uno debe ser miembro de una iglesia local. Y cuando hablo de ser miembro, no me refiero a ser un asistente a la iglesia. Eso es lo más básico. O sea, todo cristiano debería asistir a la iglesia. Pero, el tema es que nosotros debiésemos eh, comprometernos con una iglesia local donde asista nuestra familia, donde nuestros hijos crezcan, donde nos comprometamos y también recibamos bendición, ¿cierto? Hay otro comentario, dice, obviamente no hay una iglesia perfecta y puede haber doctrinas erradas, pueden ser aberraciones. ¿Qué doctrinas puedo sopesar para poder quedarme dentro de alguna, entendiendo el contexto que no hay ninguna muy buena? Si está preguntando. Pero está bien, vamos a responder. Eh, me enfoco, antes de responder a Jesús, en lo que dijo Máximo. ¿Qué doctrinas puedo sopesar para poder quedarme dentro de una iglesia? A ver, lo que pasa es que esta pregunta es complicada, sería muy sencillo, o sea, si tú naciste en una iglesia, espiritualmente hablando, si tú naciste en una iglesia local, lo lógico es que tú te quedes en esa iglesia local, salvo algunas cosas que, digamos, pueden ser pecaminosas. Por ejemplo, si hay pecado en esa iglesia y no se actúa correctamente, no se disciplina correctamente, no se llama al arrepentimiento a la persona. Obviamente esos son motivos que muestran que si no se está practicando la disciplina, la corrección cristiana en amor, que es lo que involucra realmente la disciplina cristiana, entonces obviamente es una iglesia que no está cumpliendo el objetivo. O sea, si no le llamaron la atención y no llamaron al arrepentimiento a alguien que deliberadamente estaba incurriendo en una falta, no puedo esperar que yo cometa una falta y que me corrijan. Entonces, obviamente eso va a ser sumamente contraproducente para mi vida espiritual. Entonces, en ese sentido, obviamente sería bueno quizá buscar otra iglesia. Pero lo que respecta a lo doctrinal, yo creo que hay algunas variaciones doctrinales que pueden ser soslayadas, pueden ser pasadas por alto. Pero hay una cosa que yo recomiendo, y esto es muy personal, esto no es ley, esto no es bíblico, esto es muy mío, ¿ya? Y creo que es un buen consejo. Usted tiene que estar en una iglesia donde esté de acuerdo con lo que se enseña, ¿ya? Eso es totalmente importante por una cuestión de paz, por una cuestión de orden y también digamos, para no fomentar divisiones. Si tú estás aprendiendo y si te enseña algo a la luz de la escritura y tú lo recibes bien y entiendes que eso es una verdad, maravilloso. Pero tú
si tú eres cristiano y naciste en una iglesia que quizás no es una iglesia donde se enseñaba muy bien o habían algunas doctrinas que estaban erradas y te fuiste de ese lugar y buscas otra, es bueno que busques una iglesia en la cual eh, estés de acuerdo con lo que se enseña ahí, porque si no va a ser un trauma, la verdad. Eso igual es bueno y es sano. Entonces, no sé si tú tienes una concepción escatológica marcada y de pronto tú vas a otra iglesia y no te convencen los argumentos de la otra posición escatológica de esta nueva iglesia, es mejor, no digo que sea lo que tienen que hacer, pero es mejor incluso que busques una iglesia en la cual esté más de acuerdo a lo tuyo, para que no tenga esos choques con los maestros de la iglesia. Yo creo que eso es sano. No estoy diciendo que sea lo mejor, pero es sano para ahorrarse de pronto muchos problemas. Entonces, en ese aspecto, no sé, si tú crees que, voy a hablar de doctrinas que son famosas, si tú crees que la salvación se pierde y tú vas a otra congregación y tú ves que ahí enseñan que la salvación no se pierde y tú tienes mucho conflicto con eso y tú no estás dispuesto a dejar que la Biblia te enseñe y ser humilde ante la palabra de Dios y dices, no, si la salvación se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, mejor busca una iglesia donde enseñen eso. Creo que es más sano, digo yo, para una cuestión de conciencia. Eso es mi pensamiento, insisto, no es ley, pero si tú no te vas a dejar moldear por la palabra de Dios y estás muy concentrado o muy definido o muy dogmático en lo que crees, eso quizás es bueno. Ahora, en la pregunta de Jesús, la selección de la iglesia va a depender del conocimiento bíblico que Dios le da al selector, refiriéndome a escoger una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es el tema? Es el tema. A ver, no depende del conocimiento bíblico. Hermano, si tú naciste en una iglesia, tú tienes que quedarte en esa iglesia. A no ser, insisto, de que hayan problemas que van contra el evangelio. Porque muchas veces, como les comentaba, de pronto ni siquiera doctrinalmente es tan perverso, sino que hay desviaciones pequeñas. Pero de pronto la praxis cristiana es peor. Si tú estás en una iglesia, o un amigo tuyo, no tú, se supone que estamos en la iglesia nosotros, así que no debiese haber ese problema. Pero si tú un amigo tuyo está en una iglesia, insisto, donde quizá, no sé, creen que el Espíritu Santo se recibe en 2 instancias, primero cuando tú crees y después cuando hay un bautismo del Espíritu Santo y señalan una separación entre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, cosas así, por ejemplo, que son nimiesas en realidad, igual tiene implicaciones, pero si son cosas de ese tipo, en realidad no es tan importante, pero si de pronto en esa iglesia que tienen ese problema doctrinal, tú ves que el hijo del pastor dejó embarazada a una niña y es líder de la iglesia y nadie hace nada, nadie dice nada, ocultan, tapan y la persona sigue como si nada, obviamente hay un atentado contra el evangelio ahí porque no hay un llamado al arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, no necesariamente solo por enseñanza tú te puedes cambiar de una iglesia. Entonces, o buscar otra iglesia. Lo que yo sugiero es que si usted nació en una iglesia, muera en esa iglesia, si es sana, si enseña la Biblia. Ahora, hay distintos matices en lo que respecta a la doctrina, sí, es cierto, pero la idea sería eso. La idea sería eso. Ahora, si no es así, obviamente uno tiene que buscar donde se enseña la Biblia y también donde se viva la Biblia, no tan solo que se enseña, porque también hay lugares donde la Biblia se enseña, pero se vive poco, donde borran con el codo lo que se escribe con la mano. Entonces, es un todo. Es un todo. Entonces no va a depender del nivel de conocimiento bíblico que pueda tener una persona, sino que son cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos cuando nacimos en una iglesia no conocíamos nada, pero a medida que fuimos desarrollándonos aprendimos ciertas cosas. Entonces, eso es... todas estas cosas, hermano, antes en la antigüedad no se veía. Ahora es una cuestión donde hay tanta globalización en la información, donde uno puede estar conectado a una iglesia en otra ciudad y todas esas cosas. Entonces eso genera de pronto alguna confusión, pero tenemos que tratar de hacerlo más sencillo. Si tú naciste en una iglesia, quédate en esa iglesia, salvo que
no prediquen el Evangelio o no vivan el Evangelio. Yo creo que esas son las dos razones por las cuales nosotros podemos de alguna forma cambiarnos de iglesia. Lo demás son cosas de madurez espiritual, y ahí va a depender en cada situación, en cada caso. Entonces uno no puede decir una norma general, cámbiese de iglesia cuando A, B, C, D, no. Todo caso es particular. Y yo sé que cada uno de mis hermanos que se ha cambiado de iglesia lo ha tomado por una decisión personal en función a varios elementos que uno no puede cuestionar en ese sentido. Lo importante es ese, o sea, si tú, por ejemplo, si alguno de ustedes se va a otra región por un motivo laboral, etcétera, y necesita buscar una iglesia, obviamente estos consejos son súper buenos, son súper buenos. Eso es necesario. Ahora Máximo pregunta, ¿puedo llamar mi iglesia? La Biblia se refiere a la iglesia como el pueblo de Dios. Yo soy parte de la iglesia, por tanto puedo llamarme pueblo, iglesia. Yo sí soy templo de Dios, según lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Soy templo, vosotros sois templo, dice el apóstol Pablo. En ese sentido, sí, de alguna forma, como mencioné, con esta figura literaria sinecdótica, podemos llamarnos iglesia, pero evidentemente no es el mejor término que podemos utilizar. O sea, somos parte de la iglesia, soy parte del pueblo de Dios, soy templo de Dios, pero creo, si mi memoria no me falla, somos iglesia. Cada uno somos parte de la iglesia, pero yo solo no soy iglesia. Así que no puedo así asegurarme o señalar eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, aprovechen antes de dar los versículos, o déjenme dar los versículos para hablar de esto, y luego vamos con las preguntas, y para que veamos que lo que estoy diciendo no nace de mi apreciación, sino que tiene sustento bíblico, el hecho de que todos deberían ser parte de una iglesia local. Vamos a revisar estos pasajes entonces y después hacer las preguntas para continuar. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, un pasaje muy conocido, ¿cierto? Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermano, es necesario estar juntos, congregados en una iglesia local, justamente por eso. Es ahí donde nos animamos lo uno a lo otro. No tan solo en la instrucción, sino nos animamos lo uno a lo otro, nos reímos juntos, compartimos juntos, nos animamos. Y sobre todo, ahora que está más cerca aún el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también duele tanto el hecho de no poder congregarnos físicamente en este tiempo. Sabemos que la venida del Señor cada vez está más pronta y duele el hecho de no poder estar con ustedes. Lo digo de modo personal. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. ¿Se da cuenta Pablo escribiéndole a los tesalonicenses? Le dice que amonesten a los disciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Hermano, eso no se puede cumplir si tú no eres parte de una iglesia local. O sea, ¿cómo te van a amonestar si estás en alguna indisciplina? ¿Cómo te van a animar si estás desalentado? ¿Cómo te van a sostener si estás débil? ¿Cómo vas a ejercitar tu paciencia con tus hermanos si no eres parte de una iglesia local? Entonces, insisto, no tiene que ver tan solo con el conocimiento, no, a mí me gusta esta iglesia porque yo crecí en ella y ellos se conectan a esta hora. Sí, está bien, ten contacto con tu hermano, pero si tú estás en una ciudad, busca una iglesia local donde tú y tu familia puedan servir y puedan también ser servidos, puedas amonestar y ser amonestado, puedas animar y ser animado, puedas sostener y ser sostenido. Y por último, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina de ustedes, que ustedes recibieron de nosotros. Entonces aquí se está refiriendo a la disciplina de la iglesia, o sea, y eso no se puede dar si tú no te congregas. Dios no te está llamando a apartarte de un hermano de otra iglesia, de la iglesia de otra ciudad o de otra iglesia local de esta ciudad. No, apártate de aquel hermano tuyo que está en tu iglesia local y que se porta desordenadamente, no según la doctrina del Señor. Entonces, por eso es necesario ser parte de una iglesia local para animarnos, sostenernos, fortalecernos, disciplinarnos, amonestarnos, etcétera, etcétera. Todo eso no puede ser cumplido si no es
que tú, si es que tú no eres parte, no eres miembro, no solo un asistente, sino un miembro de una iglesia local. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Como les decía, la obediencia a los líderes, la sujeción a los líderes, tiene que ver con que somos nosotros los de alguna manera vamos a dar cuenta por el Señor. Nosotros tenemos que orar por ustedes, nosotros tenemos que orar al Señor para que Él nos dé la sabiduría para poder instruirles en el camino de Él y también ir fortaleciéndolos y capacitándoles para la obra del ministerio. Nosotros hemos de dar cuenta delante de Dios. Por tanto, la persona, el cristiano, debe sujetarse a la iglesia local.